En este video vamos a resolver los ejercicios de los adicionales número 11. El ejercicio 1 nos pide hallar la derivada de distintas funciones, ¿sí? En el caso del A, vemos que hay una suma de dos funciones, por lo tanto, para derivar tenemos que hacer la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Pero en el caso de la primera es un cociente, entonces ahí tenemos que aplicar la regla de la división, que nos dice la de arriba derivada. ¿Qué pasa acá? Tenemos una composición, así que hay que hacer regla de la cadena. La última función que se hace es elevar al cuadrado, o sea que va a ser lo primero que se derive. Así que la derivada de arriba nos queda 2 ¿por qué? La derivada de elevar al cuadrado es hacer 2 por lo que tengo ahí adentro, que es 2 menos x, elevado nos quedaría a la 1, que no hace falta ponerlo, por la derivada de lo de adentro, que es una resta. La derivada de 2 es 0, menos la derivada de x, que es 1. Por lo tanto, directamente nos queda menos 1. Por la de abajo sin derivar. Menos la de arriba sin derivar, vamos a alargar un poquito la línea, por la de abajo derivada. Mucho cuidado con esto porque es un producto. Eso quiere decir que ahí tengo que aplicar la regla del producto. Entonces, la derivada de x es 1 por el coseno de x sin derivar, más x sin derivar por la derivada del coseno, que es menos seno de x. Todo entonces arriba tenemos la regla, o sea, la derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar menos la de arriba sin derivar por la de abajo derivada, dividido todo lo de abajo al cuadrado. Ojo que en esta función usamos muchas reglas. Usamos la de la división, usamos la de la cadena cuando derivamos la de arriba y usamos la del producto cuando derivamos la de abajo. No perderse con eso, ¿sí? Mucho orden. Y ahora nos queda la más fácil, la derivada de 4 por raíz de x. Es la derivada del producto de un número por una función. El numerito queda igual y la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Esta es la derivada. Uno podría simplificar acá el 4 y el 2 quedando un 2 arriba, ¿sí? Pero al derivar, esta queda derivada. Si la quieren escribir un poquito mejor se puede, pero nosotros vamos a centrarnos en derivar. Vamos al B. El ejercicio B es el ejercicio 5 de la práctica, mejor dicho, escribió 4P de la práctica 5. Y dice seno cuadrado de x al cubo más x. Entonces nos pide que derivemos esta función. La derivada de esta función, lo que vamos a aplicar es regla de la cadena. Tenemos x al cubo más x, a eso le aplicamos el coseno y luego eso lo elevamos al cuadrado. Entonces, ¿cómo derivamos? Se deriva con la regla de la cadena en el orden contrario al que se van haciendo las composiciones. Por ende, lo primero que voy a derivar es el cuadrado. Significa que bajo el 2 queda el seno de x al cubo más x tal cual. Todo esto nos quedaría a la 1, que no hace falta escribirlo, por la derivada del seno de x al cubo más x. El seno de x al cubo más x vuelve a ser una composición, así que su derivada sería el coseno de x al cubo más x, porque la derivada del seno es el coseno, evaluada en lo mismo, por la derivada de adentro, que es 3x al cuadrado más 1. Y ahí tenemos la derivada de esa función. Y en el caso de la C, ¿qué es lo que tenemos acá? La operación principal es una resta, pero entonces, ¿qué quiere decir? Tengo que derivar la primera menos la derivada de la segunda. Cuando derivo la primera, me doy cuenta que es un producto, por lo tanto, tengo que usar regla del producto. La derivada de e a la 1 sobre x es una composición, o sea, utilizo regla de la cadena, así que me dice
la derivada de e es e a la x, o sea, e a la 1 sobre x, por la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Por qué menos 1 sobre x al cuadrado? Porque 1 sobre x lo voy a escribir como x a la menos 1. Entonces, cuando derivo x a la menos 1, x a la menos 1 derivada, nos queda menos 1 por x a la menos 2. Y la escritura que nos queda es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? De ahí sale. Por el logaritmo de 2x, como está. Más e a la 1 sobre x, como está, por la derivada del logaritmo de 2x. Vuelve a hacer una composición, vuelvo a aplicar regla de la cadena, queda 1 sobre 2x por la derivada del 2x, que es 2. Acá este 2 con este 2 se va. Menos, y ahora tengo que derivar esta expresión que tengo acá. Lo más sencillo en este caso es escribirlo como x al cuadrado más 4, todo a la 1/3, o sea, exponente fraccionario. Entonces nos queda bajo el 1/3 menos 1/3 por x al cuadrado más 4 elevado a la 1/3 menos 1, que es menos 2/3, por la derivada de lo que está acá adentro, que es 2x. Ahí ya estaría todo derivado. Si quieren podemos escribir algunas cosas un poquito mejor, que es e a la 1 sobre x por menos 1 sobre x al cuadrado por logaritmo de 2x más e a la 1 sobre x. Acá si quieren podemos poner dividido x acá. Y en este caso podemos poner el 2x arriba y nos queda el 3 abajo y nos quedaría el x al cuadrado más 4 elevado a la 2/3 en el denominador. Es una manera de escribirlo un poquito más linda. ¿Sí? Bueno, bien, una vez que tenemos estas derivadas, sigamos con el resto de los ejercicios. El 11.2 dice, sea f de x esa función, hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa x0 igual a 1. Cada vez que necesito hacer la recta tangente, voy a necesitar dos datos. Que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en ese punto. ¿Sí? Entonces lo primero que hacemos es derivamos. Derivamos esta función. Vuelve a ser una suma. Entonces la derivada de 5x es 5 más la derivada de la segunda parte. Pero ahí tengo un producto, así que tengo que usar regla del producto. La derivada de 4x menos 1 es 4 por 1 menos 0, o sea, directamente 4 por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada del logaritmo de 2 menos x, que es 1 sobre 2 menos x por menos 1. Lo que usamos es la regla de la cadena. Entonces, ahora necesitamos evaluar esta función en 1. Nos queda 5 más 4 por logaritmo de 2 menos 1 más 4 por 1 menos 1 por menos 1 sobre 2 menos 1. El logaritmo de 1, esto nos da 0, así que nos queda 5 más 4 menos 1 es 3 y menos 1 sobre 1 es menos 1. O sea, 5 menos 3, que es 2. Esta va a ser la pendiente de la recta tangente. Y sabemos que la recta tangente y la función se tocan en el punto de tangencia. Eso quiere decir que la recta en 1 vale lo mismo que la función en 1. ¿Sí? Y eso entonces quiere decir, o sea, que la recta pasa por el punto 1, f de 1.
¿Sí? Bueno, calculamos f de 1. F de 1 es hacer 5 por 1 más 4 por 1 menos 1 por el logaritmo de 2 menos 1. El logaritmo de 2 menos 1, que es 1, es 0, así que nos queda directamente 5. Entonces, yo tengo la recta tangente que tiene forma 2x más b. Si pasa por el 1, 5, quiere decir que cuando x vale 1, toda esta cuenta nos tiene que dar 5. 2 por 1, 2, paso restando, 5 menos 2, 3. Entonces, la recta tangente que nos están pidiendo es 2x menos 3. Ahí tenemos la recta tangente. ¿Sí? Dos conceptos muy importantes. Vamos a otro. Lo mismo. Nos da otra función, pero tengo que hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa x igual 3. Entonces, de vuelta, primero lo que usamos es que la pendiente es la derivada evaluada en 3. Así que derivamos. La derivada de esta resta nos queda. La derivada de 3, x es 3, menos la derivada de este cociente. Tenemos que usar la regla de la división, nos queda. La de arriba derivada es una regla de la cadena. E a la 2x menos 6 por la derivada de 2x menos 6, que es 2. Por la de abajo sin derivar. Menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo, que es 1. Y abajo nos queda x al cuadrado. ¿Sí? Y ahora evaluamos en 3. Nos queda 3 menos. 2 por 3, 6 menos 6, 0. 2 por 3 menos a la 0 por 1, todo dividido, 3 al cuadrado. Así que nos queda 3 menos 6 menos 1 sobre 9. 3 menos 5 novenos. 9 por 3, 27 menos 5, 22 novenos. Y esa es la pendiente de la recta tangente. Ahora, ¿qué sabemos? Que además sabemos que pasa por el punto 3, f de 3. Así que calculamos f de 3, que es 3 por 3 menos a la 2 por 3, 6 menos 6, 0 sobre 3. O sea, 9 menos 1 tercio. Y 9 menos 1 tercio es 3 por 9, 27 menos 1, 26 tercios. ¿Sí? Entonces, la recta tangente es de la forma 22 novenos por x más b. Y para hallar b usamos el punto. 22 novenos por 3 más b, esto nos da 26 tercios. Simplifico acá, me queda 3 y 1. Entonces b va a ser 26 tercios menos 22 tercios. O sea, 4 tercios. Así que la recta que nos están pidiendo es 22 novenos de x más 4 tercios. Y ahí tenemos la recta tangente a gráfico de f en el punto de abscisa x igual 3.